Tengo 75 años y necesito que escuches algo que ningún banco, ningún asesor financiero y desde luego ningún programa del gobierno te va a decir jamás. A los 65 años, más de la mitad de los mexicanos que trabajaron toda su vida reciben una pensión que no alcanza ni para cubrir la canasta básica. Suena fuerte, ¿verdad? Pues yo ni siquiera tenía eso. Yo tenía 500 pesos. 500 pesos en una cuenta de Bancomer que llevaba mi nombre desde hacía 30 años. Y mira, no era porque fuera floja. No era porque no me hubiera esforzado. Trabajé 40 años. 40 años de levantarme a las 5 de la mañana, de tomar el metro cuando todavía estaba oscuro, de llegar a una oficina antes que todos y salir después que todos. Hice todo lo que el sistema me dijo que hiciera. Coticé en el IMSS, aporté a mi Afore, guardé lo que pude y el sistema me falló. Pero no estoy aquí para quejarme. Estoy aquí porque lo que hice después, con esos 500 pesos, es algo que los bancos nunca quisieron que yo descubriera. Y cuando lo descubrí, me di cuenta de que habían estado ganando dinero con mi ignorancia durante décadas. Soy doña Elena, y si tú estás ahí ahorita, a los 50, a los 60, viendo un número en tu estado de cuenta que te hace sentir un hueco en el estómago, necesito que te quedes conmigo. No porque te vaya a vender un milagro, sino porque lo que aprendí en estos últimos 10 años no me costó un peso y me cambió la vida. Quédate conmigo en esta, de mujer a mujer, o simplemente de ser humano a ser humano, porque esta conversación puede ser la que has estado necesitando tener con alguien que de verdad entiende. Te voy a ser honesta. Durante 40 años yo fui la empleada perfecta. Empecé a los 25 en una empresa de seguros en la Ciudad de México. Entré como asistente administrativa, contestando teléfonos en un cubículo que olía a papel viejo y a café de máquina. Para cuando cumplí 40, ya era coordinadora regional. Tenía mi propio escritorio junto a la ventana y yo veía ese pedacito de cielo entre los edificios como si fuera la vista más hermosa del mundo. ¿Me entiendes? Yo estaba orgullosa. Cuando vienes de abajo en este país, cuando tu mamá vendía tamales en la esquina para pagarte la prepa y tú llegas a tener un puesto con prestaciones y aguinaldo, pues te sientes que ya la hiciste. La gente te dice, ¡ay, Elenita, qué ejemplo eres! Y tú te lo crees. Te crees la historia porque la alternativa es admitir que sacrificaste tu juventud por una promesa. Cada quincena, sin falta, me descontaban para el IMSS y para la Afore. Yo veía esos descuentos en mi recibo de nómina y pensaba que estaba construyendo algo sólido. Mi asesor de la Afore me enseñó una proyección un día, una gráfica con barras que subían y subían, y me dijo que para los 65 iba a tener suficiente para vivir tranquila. Me dio una carpeta con esa gráfica y yo la guardé en el cajón de mi buró como si fuera un diploma. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas de nosotras hemos hecho eso? El problema es que nunca me fijé en las comisiones. Nunca pregunté cuánto me estaba cobrando la Afore por administrar mi dinero. En México, fíjate, las Afores llegaron a cobrar comisiones de más del 2% anual sobre el saldo. Eso suena poquito, ¿no? Pero durante 30 años, esas comisiones se comieron una parte enorme de lo que yo había ahorrado. Cada peso que entraba, el banco se quedaba con su mordida. Y yo ni cuenta me daba. Mi esposo, Roberto, me preguntaba a veces, generalmente los domingos por la noche, cuando ya sentíamos el peso del lunes encima, «Elena, ¿de verdad vamos a estar bien?» Y yo le contestaba moviendo la mano, como espantando una mosca. «Estamos bien,
tenemos el IMSS, tenemos la Afore, nos va a alcanzar. Dije, nos va a alcanzar tantas veces que dejó de significar algo. Se convirtió en un muro que puse entre nosotros para no tener que enfrentar la verdad. Y entonces llegó la crisis del 2008. En México le pegó distinto, pero le pegó. El peso se devaluó, las inversiones de las Afores cayeron y yo tenía 58 años. Recuerdo el momento exacto. Estaba sentada en la mesa del comedor, un martes por la mañana. Roberto tenía la televisión prendida en la sala. Abrí el sobre de mi estado de cuenta del Afore, el que llevaba meses sin abrir, y vi un número que me hizo sentir como si el piso se hubiera abierto debajo de mí. No fue pánico exactamente, fue algo peor. Fue darme cuenta de que lo que yo creía que era piso firme era cartón, y el cartón se moja y se deshace. Pero aquí está lo que nadie te dice sobre una crisis cuando tienes 58 años. No tienes tiempo. Una persona de 30 puede esperar a que las cosas se recuperen. Tiene décadas por delante. Yo tenía 7 años para la jubilación, 7 años para reconstruir lo que había tardado 20 en juntar. Y no lo reconstruí. El mercado se recuperó en los números, sí, pero mi Afore seguía cobrando comisiones como si nada hubiera pasado. Y la inflación en México, esa inflación silenciosa que sube el precio del huevo y de la tortilla y del gas cada mes, iba comiéndose lo poco que quedaba. No te miento, dejé de abrir los sobres. Llegaban y los metía en el cajón sin abrirlos. Si no veía el número, no me podía lastimar. ¿No es absurdo? Una mujer adulta escondiéndose de su propio estado de cuenta. ¿Y sabes qué hice en lugar de enfrentarlo? Trabajé más. Me quedé más tarde en la oficina. Dejé de ir a las reuniones de la escuela de mi hija Lucía. Le fallé a Roberto en su cumpleaños 1 año porque tenía que terminar un informe que, viéndolo ahora, nadie nunca leyó. Ay, mijita, si supieras cuántas noches me quedé en esa oficina viendo las luces de la ciudad por la ventana, pensando que estaba construyendo algo, cuando en realidad estaba perdiendo todo lo que no se puede recuperar. El tiempo, las risas de mi hija, las tardes con Roberto. Después Roberto se enfermó, diabetes que se complicó porque llevaba años sin ir al doctor. El IMSS cubría lo básico, pero lo básico en el IMSS significa esperar 3 meses para una cita con el especialista. Terminamos pagando consultas privadas, medicamentos que no estaban en el cuadro básico, estudios que el IMSS no tenía agenda para hacer. Todo eso salió del ahorro, de lo poquito que teníamos guardado aparte de la Afore. Recuerdo firmando el retiro parcial de la Afore en esa misma mesa del comedor. Me temblaba la mano. Había penalización por retiro anticipado. Por supuesto que la había, más los impuestos. Lo que saqué se encogió antes de llegar a mis manos. Roberto salió adelante, gracias a Dios. Pero cuando cumplí 65 y por fin me senté a revisar todo, cada cuenta, cada papel, cada recibo, el número que me miraba desde la pantalla era 500 pesos. Mi Afore se había evaporado. Entre la crisis, las comisiones, los retiros médicos, la inflación y una vida entera de confiar en un sistema que no estaba diseñado para protegerme, mi castillo era polvo. Esa noche me quedé sentada en la cocina. Roberto dormía. La casa estaba en silencio. Solo se oía el reloj de la pared, ese reloj de madera que mi mamá me heredó. Y yo ahí, con ese papel en las manos, pensando,
40 años, 40 años para esto. Ese fue el momento, ahí murió la ilusión. A la mañana siguiente fui a la sucursal de Vancomer. Había sido clienta ahí por 30 años. Me senté frente a un ejecutivo que revisó mis cuentas en la computadora y de inmediato empezó a ofrecerme un crédito. Señora Elena, tenemos una línea de crédito personal con tasa preferencial para clientes como usted. Tasa preferencial. 30 y tantos % de interés anual. Esa era su solución, endeudarme a los 65 años. Me dio folletos con fotos de señoras sonrientes cargando bolsas de compras. Y casi le dije que sí. Casi firmé porque un empleado de banco con corbata me dijo que era mi mejor opción. Pero algo me detuvo. Llegué a la casa, puse los folletos en la mesa y por primera vez en 40 años hice algo diferente. Fui a la biblioteca pública. La de la colonia, esa que huele a libros viejos y a piso recién trapeado. Y me senté ahí 5 horas leyendo sobre dinero. Dinero real. No productos bancarios. No créditos. Dinero que trabaja para la gente común. Y esto fue lo que descubrí. Esto es lo que los bancos nunca quisieron que yo supiera. No necesitaba sus productos, necesitaba su ausencia. Lo primero que hice fue sacar mi dinero de Vancomer, los 500 pesos. Abrí una cuenta en una caja de ahorro popular regulada, sin comisiones mensuales, sin cobros por saldo mínimo. Los intereses eran modestos, pero eran míos, cada centavo. Después descubrí los CETES, certificados de la Tesorería de la Federación, inversión directa con el gobierno mexicano, sin intermediario bancario. Podía comprar desde 100 pesos en cetesdirecto.com, sin asesor, sin comisión, sin que ningún banco se llevara su tajada. Los bancos no te hablan de CETES porque no ganan nada con ellos. Aprendí sobre los bondes y los udibonos, instrumentos que protegen contra la inflación. 40 años con un asesor de Afore y nunca me mencionó que yo podía invertir directamente con el gobierno sin pagarle a nadie. Empecé a cortar cada gasto innecesario, cada servicio que no usaba, cada cargo automático que había olvidado. Descubrí que Vancomer me había cobrado 180 pesos mensuales por una cuenta especial durante años. Haz la cuenta. Miles de pesos tirados a la basura por el privilegio de que ellos guardaran mi dinero y lo prestaran a otros con intereses. Y volví a ganar dinero, no en una oficina. Empecé a dar clases particulares de contabilidad básica. Había manejado presupuestos 20 años. Bien podía enseñarle a alguien a llevar sus cuentas. 200 pesos la hora, de boca en boca, sin factura electrónica, sin plataforma, sin banco cobrando por transferencia. No te voy a mentir, no soy rica. Tengo 75 años y vivo de mi pensión del IMSS y de lo que he construido cuidadosamente estos últimos 10 años con mis propias manos y mis propias decisiones. Pero ya no tengo miedo, y eso, fíjate, eso es algo que el dinero no compra y que los bancos no venden. A los 66 tenía 5,000 pesos ahorrados. A los 68, 25,000. Para los 70 tenía lo suficiente para dejar de despertarme a las 3 de la mañana con ese nudo en el pecho, ese que me hacía quedarme acostada, viendo el techo, haciendo cuentas en la cabeza. No era una fortuna, era algo mejor, era libertad.
pequeña, callada, imperfecta. ¿Y sabes qué hice? Llevé a Roberto a la playa, a Puerto Escondido. Fuimos en autobús porque el avión no se podía. Nos sentamos en la arena al atardecer, con los pies en el agua, y Roberto me dijo: «Está bonito esto, Elena». Nada más, 4 palabras. Y fue el momento más valioso de toda mi vida, aunque el viaje entero nos costó 2,000 pesos. 2,000 pesos y 40 años de retraso. Pero ese atardecer valió más que cualquier proyección que me enseñaron en una gráfica de Afore. Porque era real, era nuestro. No tenía comisiones ni letra chiquita. Esto es lo que quiero que entiendas, y quiero que de verdad lo entiendas, no nada más que lo oigas. Los bancos no son tus aliados, son negocios. Su estructura entera, cada comisión, cada producto, cada cuenta premium, cada letra chiquita, está diseñada para quedarse con un pedacito de lo tuyo. Y durante toda una vida, esos pedacitos se convierten en una fortuna, tu fortuna, regalada gota a gota sin que te dieras cuenta. No te lo digo para asustarte, te lo digo porque ojalá alguien se hubiera sentado conmigo a decirme estas palabras cuando tenía 50 años, o 40, o 30. Si estás ahí ahorita con 500 pesos en tu cuenta, o 5,000, o 50,000, y sientes que no es suficiente, que ya fallaste, necesito que me escuches bien. Es suficiente para empezar, es suficiente para cambiar de rumbo, es suficiente para dar el primer paso fuera de un sistema que fue diseñado para mantenerte dependiente y con miedo. Deja de confiar en los folletos bonitos. Empieza a leer la letra chiquita. Mueve tu dinero a donde trabaje para ti, no para ellos. Investiga los CETES, los sudibonos, las cajas de ahorro. La información es gratuita, está en internet, siempre estuvo ahí. Ellos simplemente se aseguraron de que nunca voltearas a verla. Y por lo que más quieras, deja de posponer lo que importa. Deja de decir cuando me jubile, o cuando las cosas se calmen, o el año que viene. Las cosas no se calman, tú te calmas, te sientas, te acomodas en una rutina, en una vida que no elegiste porque estabas demasiado ocupada preparándote para una que nunca ibas a vivir. Yo sé que da miedo. Yo sé que se siente como si fuera demasiado tarde, pero escúchame bien, porque esto lo aprendí a los 65 y me hubiera ahorrado décadas de angustia. Nunca es demasiado tarde para dejar de regalarle tu dinero a quien no lo merece. Nunca es demasiado tarde para abrir los ojos. Tengo 75 años. Me duelen las rodillas cuando llueve. Ya no veo bien de cerca y tomo 4 pastillas cada mañana, pero estoy despierta. Por primera vez en mi vida adulta estoy tomando decisiones que son mías. No del banco, no del asesor, no de la empresa, mías. Y ese estado de cuenta arrugado, el de los 500 pesos, todavía lo tengo. Está pegado en mi refrigerador con un imán que me regaló mi nieta, no como recuerdo de un fracaso, como recuerdo de que el peor momento de mi vida financiera fue también el primer momento honesto, el momento en que dejé de aparentar y empecé a vivir. Los bancos no querían que yo descubriera esto, pero lo descubrí, y ahora tú también lo sabes. Haz algo con eso, hoy, no mañana. No el lunes, hoy, porque el mañana no está prometido para nadie, y eso yo lo sé bien. Desperdicié 40 años esperándolo.